Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos con un nuevo programa de La Rueda. Vamos a continuar tratando los acontecimientos que están sucediendo en la provincia de Jujuy, provincia del noroeste de la República Argentina. Ya estuvimos con un programa en donde Iñaki, que hoy nos acompaña también, nos relató sobre la situación docente y la huelga que llevaron adelante durante más de 12 días. Hoy nos va a actualizar y poner al tanto cómo está esa lucha docente. Yo estuve personalmente conversando, intercambiando por WhatsApp con Gustavo de Purmamarca. Gustavo en este momento no podía ingresar en la radio porque estaban en una asamblea, dado que a partir del día de ayer comenzaron con un corte por tiempo indeterminado. Ya vienen desde mediados de junio realizando un corte de ruta. Y si ustedes me permiten, le voy a leer lo que él me envió para ponernos un poquito al tanto de la situación de las comunidades indígenas históricamente y lo que está aconteciendo hoy día, consecuencia de un montón de reivindicaciones no cumplidas a través de los años. Bueno, él envió lo siguiente: a los pueblos y sociedad en general, el malón, tercer malón de la paz. Luego vamos a explicar un poquitito por qué el tercer malón de la paz y cuál fue el primero y el segundo. Vuelve el jueves 6 de julio, el tercer malón de la paz. Inicia un corte total en el cruce de las rutas 9 y 52 en Purmamarca. El objetivo es: abajo la reforma, arriba las huipalas, arriba los derechos y la renuncia del gobernador. ¿Es posible la intervención de la gendarmería o de la policía provincial? Es el peor escenario. No más sangre del pueblo indígena. Ya se inició la criminalización por parte del Estado en voz del fiscal del Estado. Las notificaciones empezaron a llegar a Purmamarca. Mañana es fundamental hacer presencia, visibilizar, informar, dirigir la atención a Purmamarca. Son horas decisivas. Es imperativo que los gobiernos nacionales y provinciales se dispongan a dialogar con el tercer malón de la paz. La lucha indígena de hoy anticipa el escenario de las luchas futuras del país en defensa de los derechos humanos y de la pacha. Aclaramos, tierra para otros que nos estén escuchando, así como de la soberanía territorial y la libre determinación de los pueblos. Y transmito algunas solicitudes o pedidos. Por ejemplo, están recabando donaciones para sostener este corte que no es con carpas, que dice que a veces llueve, la gente pasa frío, solamente tienen gazebos, en Avenida Santa Fe, al lado de la Casa de Jujuy, esto en Buenos Aires, y solicitan alimentos no perecederos, primeros auxilios, analgésicos, frazadas, gorros de sol, abrigos y pañales. También nos cuenta Gustavo que al lado de la Casa de Jujuy, el 9 de julio, a las 19:30 horas, 9 de julio es el aniversario de de la Declaración de la Independencia acá en Argentina, se va a realizar una velada por Jujuy. Este, bueno, eh, entonces, esto con relación a
lo que está aconteciendo en este momento. Me gustaría agregar, así le cedo la palabra a nuestro invitado y nos actualiza con la situación, dado que él está directamente en la provincia de Jujuy, que las comunidades indígenas son más de 400, entre ellas están los chichas, quechuas, toaras, collas, omahuacas, fiscaras, atacamas, tilián, ocloyas, paipayas, suxuy, churumatas y tobas. Que el 60% de la población de Jujuy es descendiente o directamente pueblos originarios, muchos de los cuales son docentes, dado que las salidas laborales en las provincias de Jujuy van por el lado de la docencia, las fuerzas de seguridad o la enfermería. Entonces, es una situación bastante desconocida en la Argentina y en la capital, y que los medios en general nos están haciendo eco de lo que está sucediendo en este momento. Bueno, si te parece, Iñaki, nos pones un poco al tanto de qué está pasando con la huelga docente, con los pedidos de ustedes, y si a su vez también nos podés comentar qué está sucediendo con este corte, con la lucha de los aborígenes o de los pueblos originarios por la tierra. Te Bueno, ¿cómo cedemos la estás? palabra, directo desde la provincia de Jujuy. Bueno, buenos días, o buenas tardes o buenas noches, como vos dijiste en la presentación. Eh, Mira, acá el gobierno provincial de Jujuy está tratando de desactivar este conflicto de todas las maneras posibles. Este, y la última medida que ha tomado ha sido anunciar que va a judicializar y que va a procesar y que va a pedir la máxima pena para todas las personas que eh, mantengan manifestándose de manera contraria a lo que establece la ley. Anoche ya anunció que las primeras contravenciones ya han sido libradas. eh, creo que son también de Purmamarca, del corte de Purmamarca, las primeras contravenciones, por un monto millonario. O sea, hay personas que tienen ya multas de 2 millones de pesos, de 1 millón de pesos, de 700.000 pesos, para ver si se puede desactivar este conflicto. Que van a procesar a los manifestantes que movilizaron a la legislatura, a los manifestantes que movilizaron en Humahuaca, a los que hicieron el corte en Purmamarca, en la perspectiva de ver si se puede desactivar este conflicto. Ahora, hace más de un mes que los docentes de primaria siguen de paro. Toda esta semana los docentes siguen de paro y el sábado, entre el sábado y domingo son las asambleas y el Congreso provincial para ver si se continúa o no. Los cortes de ruta y las manifestaciones en defensa de la tierra, del agua y de otros reclamos se siguen produciendo en la provincia. Sigue habiendo más de 12 cortes en la provincia. La mayoría están en el norte, de allá en La Puna y en La Quebrada. Entonces, digamos, ese es el cuadro y el panorama actual. Digamos, un gobierno que trata de apretar, digamos, a todos los manifestantes o tratar de desactivar este proceso de huelga o de tendencia a la huelga. Te comento, a partir de ayer, no solo el corte era total en Purmamarca, sino que acá se le dice remises compartidos, o sea, son autos privados que hacen los viajes para ir al norte, dejaban de funcionar en solidaridad con el corte y en rechazo a la reforma. O sea, uno de los sistemas
de movilización de transporte que tienen ahí las comunidades y las personas que viven en Tilcara para bajar hasta la ciudad o para ir a otro pueblo, a Humahuaca, Uquía, Maimará, bueno, dejaban de funcionar. Entonces estamos en un cuadro, como bien decías vos que estabas leyendo esa nota, de definiciones, de que se va a definir esto para dónde va, y después hay un problema o un planteo más general que lo quería destacar porque ahí llama que el gobierno nacional se meta, que tome cartas en el asunto, y el gobierno nacional no va a tomar cartas en el asunto porque lo que están planteando las comunidades originarias y el pueblo en general, no solo rechazando las reformas, sino en defensa del territorio, en contra de la explotación minera, esto y lo otro, es un reclamo que va en contra inclusive de los intereses también de la nación, que le interesa que todas estas tierras sirvan o estén al servicio de la explotación del litio para que Argentina tenga los dólares que hoy dice que necesita. Y de la misma manera pasa en Salta y en Catamarca, que también hay explotación de litio. En otros lados hay otro tipo de explotaciones mineras y de hidrocarburos, pero acá en el norte tenemos eso, y es por eso que en este sentido es una pelea popular, es una pelea de los trabajadores, es una pelea del pueblo contra este, un gobierno provincial y contra el desamparo también de otros organismos y de otros gobiernos. Es una pelea en ese sentido que tiene estas características muy populares. La huelga docente sigue, hay un reclamo para que el básico de los docentes sea de 100.000 pesos, lo cual lleva el salario inicial a casi lo que es la canasta familiar. Y bueno, seguimos. Ayer hubo una movilización, anteayer hubo una marcha, hay una permanencia de hace una semana en el Ministerio de Educación, en las puertas del Ministerio de Educación con carpas. Mañana, no, hoy viernes hay una marcha también a la tarde. El sábado se hace una jornada familiar, digamos, donde toda la familia van a acompañar a los docentes ahí al ministerio para seguir reclamando. Y el domingo se va a hacer un acto simbólico también en ese lugar por el 9 de julio. Así que ese es el panorama que tenemos acá en la provincia, esa es la actualidad. Bueno, no sé si me querés preguntar algo, si querés que peloteemos. Yo querría preguntar algo. ¿Puede ser? Sí, lo que pasa es que Lili tiene el micrófono cerrado, Lili. No te pudimos escuchar. Ah, perdón, Ahí perdón. está. Eh, eh, yo le preguntaba a Iñaki y después te cedo la pregunta a Clelia, ¿cómo ve Iñaki la resolución de este conflicto, la relación de fuerzas, cómo se está orientando eh, hacia el pronóstico a futuro, digamos, y a veces medio difícil, pero bueno, uno puede ir tanteando algunas cosas. Sí, Clelia. Quería preguntarle si la huelga docente tiene apoyo de los padres, porque aquí suele suceder que los padres protestan muchísimo cuando hay reclamos docentes porque se ven perjudicados por no poder tener los chicos en la escuela, en todos los horarios, los trabajos y demás. No sé cómo es la cosa en Jujuy. Y Walter también quiere hacer una pregunta para Iñaki. Sí, hola, ¿qué tal, Iñaki? Gracias por venir al programa. Mira, yo estuve anotando lo que vos, la explicación que estabas dando y me surgieron un par de dudas. La primera, vos recién dijiste que los docentes de primaria siguen de paro. Y entonces ahí te quiero preguntar, ¿y qué pasa con los docentes de las otras áreas? O sea, secundaria,
adultos, especiales, porque por la exposición que vos hiciste, entiendo que hay un sector particular de la docencia, la primaria, que es la que estaría, digamos, todavía en huelga. Y la otra pregunta que te quiero hacer es lo siguiente. Uno a veces prendía los programas, sobre todo los programas, llamémoslo entre comillas, pro gobierno, y veía todo el tiempo lo que estaba pasando en Jujuy. Si yo me llevo a guiar por los grandes canales de televisión, parece que el conflicto de Jujuy terminó. De vez en cuando mandan un graph. Es decir, antes era todo el tiempo Jujuy, 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 Jujuy. Y ahora, un famoso programa acá de C5N, desapareció Jujuy de la escena de los programas. Y entonces, bueno, te quería preguntar, digo, ¿por qué crees que hay por lo menos acá desde Buenos Aires, hay un silencio muy grande con respecto a Jujuy, de programas que antes todo el tiempo eran, digamos, de alguna manera opositores, si se quiere, a lo que se viene a la derecha, pro gobierno, si se quiere, todo el tiempo Jujuy, y ahora yo los veo casi siempre, o las veces que estoy acá, y les puedo asegurar que no dicen una palabra. Y después, mira, yo tengo una sensación de que estamos todo el tiempo diciendo, bueno, así quiere gobernar, cambiemos. Cambiemos es esto. O sea, hay una utilización política también por parte de la fuerza que gobierna, eh, de lo que está haciendo Morales en Jujuy, ¿no? Cambiemos sería esto, sería la represión. Cambiemos de las dictaduras. Es el ajuste con mano dura. Entonces te quería preguntar en relación a esto, ¿cuál es el papel del peronismo? Porque se ve que los malos es una fuerza política en particular la que ajusta, la que atenta, pero hemos sabido acá, porque también lo hemos tratado en este programa, cuando fue la huelga docente, que Sáenz, que es un gobernador peronista, también la ha reprimido y también ha hecho un montón de maniobras para desactivar la huelga docente. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuál es el rol del peronismo en Jujuy? Bueno, Sí, me permiten, Iñaki, antes de darte la palabra y contestas todas las preguntas que te la- hicimos, yo quería completar, porque personalmente no lo sabía, me puse a investigar por qué se llama Tercer Malón de la Paz. Entonces, me entero que en el año 47, durante el gobierno peronista, se realizó entre mayo y agosto el primer Malón de la Paz. De Jujuy vinieron las comunidades originarias hasta Buenos Aires, caminando. Perón había prometido las tierras. Tenían apoyo inclusive de algunos sectores del ejército y de los arrendatarios de diferentes puntos del país. Y lo fueron enganchando muy bien, según estuve leyendo, porque pasaron el 25 de mayo en Jujuy y el 20 de junio en Córdoba, enlazaron con las festividades que en esa época eran importantes de las fechas patrias, el 9 de julio en Rosario. Los alojaron en el Hotel de los Inmigrantes. Inclusive dicen que Perón lo fue a visitar y demás. Pero como la cosa parecía escapársele de las manos, el ejército intentó una vez meterlos en un tren de carga, salieron del tren y volvieron al Hotel de los Inmigrantes, intentaron denigrar a las comunidades, haciéndolos jugar un partido de fútbol, digamos, una cosa media de humillación. Finalmente, de noche, los subieron al tren de carga eh, y los mandaron sin ninguna reivindicación cumplida, viajando 6 días de vuelta a Jujuy. Yo me quedé pensando cuando leí esto, como siempre, el peronismo, cuando la cosa le desborda, va para la derecha, pero bien para la derecha, históricamente, digamos. Y aparte es un episodio muy desconocido. Hay otro episodio también que sucedió en Formosa, en donde la gendarmería en el año 47 mató a 1000
aborígenes o indígenas o de los pueblos originarios que habían marchado a Salta a buscar trabajo en tierras de Patrón Costa, no le dieron lo que prometían, el salario, se volvieron y a la vuelta los mataron. Hay 200 desaparecidos y 1000 muertos en el año 47 también. Digamos, esto muestra históricamente la política con respecto a las comunidades originarias de lo que fue el original gobierno de Perón de la primera hora. En el año 2006 hubo el segundo Malón de la Paz, que marcharon desde Purnamarca hasta la provincia de Jujuy. Bueno, hoy día las reivindicaciones siguen todavía todas pendientes porque no tienen las tierras, que yo sepa, o vos nos explicarás un poquito mejor cómo está la situación con respecto a las tierras. Así que bueno, disculpen esto, pero me parecía importante traerlo como antecedentes históricos de lo que está sucediendo hoy día. Así que bueno, Iñaki, te dejo para que respondas todas las preguntas. Bueno, muchas gracias. Si no me equivoco, lo de Formosa que vos comentabas recién, creo que se llama la masacre de Pirané, que es la zona Sí. donde estaba la comunidad originaria. Bueno, mira, retomando lo último, este tercer Malón de la Paz fue hace unos 10 días a visitarlo al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Creo que fue cerca de donde están ustedes, ahí en Vicente, sí, en la casa, en Olivos, ¿no? Que queda en Vicente López. Este, bajo la presunción que esto que yo te decía, de que el gobierno podía intervenir la provincia o meterse en la justicia, bueno, lo recibió el presidente de la Nación y medio que le dijo que no podía hacer muy mucho, que para intervenir la provincia había que mandar una ley al Congreso. El gobierno no tiene los números para votar eso, y menos en este momento, menos cuando se está terminando el gobierno, menos cuando quiere intervenir la provincia de un candidato presidencial, y menos eh, cuando es el propio gobierno el que también está interesado en la explotación esta del litio. Por ejemplo, YPF Litio, se armó, ¿viste? YPF Litio, hay un proyecto para declarar lo que es un recurso estratégico y de explotación, que no sea por las provincias, sino que nacional, del Frente para la Victoria, del Frente de Todos, no sé ahora cómo se llama. Entonces el tercer Malón de la Paz vino hasta Buenos Aires y como el primero se volvió sin ningún tipo de respuesta. Este, Esto lo nombro porque, bueno, había muchas expectativas en que el gobierno haga algo por parte de las comunidades originarias y está visto que no pasó a mayores. Después lo que me decía Walter sobre lo del rol del peronismo, acá hay que recordar que esta reforma constitucional la votó también el peronismo. La votó el peronismo y el radicalismo. Bueno, en términos más generales, el problema de la tierra y de los reclamos de las comunidades originarias es un problema que históricamente no resolvió el peronismo, porque este es el primer gobierno radical en la provincia, por lo menos desde la vuelta a la democracia. Hasta el 2015 hubo gobiernos peronistas, todos, y tampoco resolvieron el problema de la tierra. Eh, Acá con la cuestión de las comunidades originarias y la tierra es un problema histórico, pero también dinámico. Por ejemplo, todas las comunidades originarias de la zona, digamos, que serían más Huichi, más Tobas, o sea, de la zona de Ledesma, de San Pedro, donde están los ingenios, son todas comunidades originarias que se quedaron sin tierra. O sea, porque todas esas tierras las compraron los dueños de los ingenios, se proletarizaron los aborígenes, la comunidad originaria se proletarizaron, son todas obreras, mantienen una reivindicación cultural, digamos, como comunidad originaria, pero no tienen territorio. Inclusive el planteo de tener un territorio común ya es
hasta anacrónico, porque es gente que se proletarizó hace casi 100 años. O sea, son comunidades que hace 100 años se hicieron de la clase obrera, se hicieron obreros. En cambio, en el norte, todavía, o en la Puna y en la Quebrada, porque todo, Jujuy es lo más al norte que hay, yo digo el norte, pero en realidad es todo norte. En la zona de la Puna y de la Quebrada, en un momento, al no poder producirse muchas cosas, porque la tierra no es tan fértil, en ese sentido, en el sentido agrícola, bueno, no hubo una presión, no hubo un planteo, digamos, de la privatización, de la venta masiva de las tierras, y las comunidades originarias han tenido un territorio que nunca ha quedado establecido por ley de ellos, pero que históricamente eh, han explotado con pastoreos, han explotado con pequeñas producciones y han explotado manteniéndose vivas ahí. Y ahora eso, digamos, al descubrirse que abajo de la tierra hay litio, ha generado el conflicto de las empresas que buscan explotar este mineral con las comunidades originarias que están en la zona. Algunas veces están en conflicto con el propio territorio y otras veces están cerca, pero para que tengan una idea, es una producción que consume, por ejemplo, muchísima agua en una zona donde no sobra, no abunda el agua. Entonces el agua que explota una empresa de esta característica puede secar o dejar sin agua a todos los pastores y todas las comunidades originarias que viven de una economía de pastoreo o de una pequeña producción de papas andinas, de ese tipo de producción que se hace en la zona. Después ha pasado una cosa interesante que tiene que ver con esto que también preguntaba ahí la compañera sobre qué dicen los padres sobre el paro docente y todo. Desde ya hay de todo un poco. Hay padres que están en contra, que quieren que ya se levante el paro y que vuelvan a trabajar. Hay padres que, particularmente en esta zona de conflicto, apoyan abiertamente el paro y abiertamente los cortes y abiertamente la pelea contra la reforma. Inclusive, bueno, ahí me meto a lo que decía Walter, el gremio de docentes de media y de superior, bueno, sigue planteando el rechazo a la reforma, pero aceptaron la propuesta paritaria del gobierno y volvieron a trabajar. Y cuando volvieron a trabajar se tomaron varias escuelas secundarias por los alumnos y por los padres, tratando de mantener, digamos, una atención, particularmente en toda la zona de la quebrada, acá de la quebrada de Humahuaca. Lo que demuestra que, bueno, el conflicto por la tierra y el conflicto de la lucha del paro docente está muy vinculado. No, y después acá ha pasado algo sintomático, que es que por la propia presión de las poblaciones, casi todos los consejos deliberantes de estos lugares, digamos, hay a nivel provincial, pero particularmente de toda la quebrada de la Puna, están votando declaraciones en contra de la reforma constitucional. Pero no la votan porque quieren, la votan porque los encierran los vecinos y los obligan a votar. Y lo paradójico es que la están votando gente que es del peronismo particularmente y en algunos casos hasta del radicalismo, que son los que votaron que son los partidos que votaron la reforma. El caso más llamativo fue lo de Humahuaca porque todos los vecinos lo rodearon al municipio y no lo dejaban salir a los ediles hasta que lo voten. Y lo votaron por unanimidad, o sea, todos los concejales votaron una declaración, hasta los radicales, porque estaban literalmente encerrados en el municipio. Entonces, bueno, esto se lo comento para que más o menos se vea cuál es el cuadro de movilización todavía contra la reforma que hay, a pesar de que ya ha pasado bastante tiempo, a pesar de que, bueno, hay un desgaste importante.
a pesar de que hay una presión muy fuerte para que se destrabe este conflicto, a pesar de que ya ha sido abandonado por los medios de comunicación, como también se decía, todavía hay reservas como para poder dar una salida o una respuesta que tenga que ver con la solución a estos reclamos. Que ya es muy complejo resolver el problema de la tierra para todas estas comunidades que nombraba ahí la compañera. Es muy complejo para el gobierno dar una respuesta que signifique abandonar la explotación del litio, que es presentado acá y a nivel nacional como lo que nos va a salvar de la bancarrota económica. Pero después, ahí quería destacar, bueno, que reservas hay, o sea, reservas de pelea, digamos, de capacidad de resistencia y de pelea están. Eh, el otro día, el miércoles, después de que el gobierno anunció que iba a judicializar a todos los manifestantes, hubo una movilización de más de 10 cuadras acá en Jujuy, con docentes, con algunos de los sindicatos estatales que estuvieron en huelgas y en proceso de lucha en este mes, organizaciones sociales y gente común y corriente. Hubo una gran movilización planteando el rechazo a esta política, digamos, de intentar criminalizar a todos los manifestantes, de tratar de, bueno, esta política de avanzar con la institucionalidad, de darle institucionalidad a la reforma. La reforma está en el boletín oficial desde el 21 de junio, pero en los hechos todavía el gobierno no la puede terminar de, digamos, de imponer. Y en ese sentido, bueno, como le decía ahí a la compañera que preguntaba, fuerzas o reservas hay. El tema es ver cómo, bueno, cómo se concentran esas reservas y esas fuerzas para dar una última respuesta, porque, bueno, sí es verdad que no se puede estirar este conflicto de manera indeterminada, en algún momento va a tener que tener alguna resolución, o en favor del gobierno, o en favor, digamos, de la mayoría de la población, que hoy, si se hace una encuesta acá en Jujuy, por ejemplo, la mayoría de la población está en contra de la reforma. Entendiendo que la reforma lo que habilita es esto, una mayor explotación de la tierra, una mayor desplazamiento, digamos, de las comunidades originarias. El gobierno, creo que esto lo dije en la entrevista anterior, el gobierno, para tratar de desactivar el conflicto, anunció que no iba a modificar de la Constitución los dos artículos que hablaban sobre el problema de las tierras y de las comunidades originarias, pero no es que los eliminó de la Constitución, sino que dejó los artículos viejos de la vieja Constitución, que todavía son más laxos, o sea que habilitan a una mayor explotación, si el gobierno tiene los recursos políticos para hacerlo, eso es lo que quería decir. Y después, bueno, ahí creo que lo contesté, lo que me decía Walter. Los docentes de media levantaron la medida de fuerza, pero siguen movilizados y siguen solidarizados con los docentes de primaria que mantienen el paro. Inclusive ahora se está haciendo una colecta de los docentes de media para tratar de compensar los descuentos que el gobierno le va a hacer a los docentes de primaria porque continúan de paro. Bueno, gracias Iñaki, como siempre tan claro, ¿no? Para contarnos cuál es la situación de tu provincia. Vamos a ver qué opina el resto del equipo. Walter. Sí, Iñaki, yo te escuchaba atentamente y digo, cuando te hice la pregunta del peronismo, pensaba también en que entre el peronismo y Juntos por el Cambio, también hay algo más que los une,
cuyo uno de los ejes obviamente pasa por el litio, pero es esta visión estratégica que, por ejemplo, Alberto Fernández lo dejó bien en claro en una conferencia de prensa cuando sostuvo, digamos, esa frase polémica de que la guerra en Europa le ofrecía a la Argentina una oportunidad, y entonces decía que la Argentina, como tiene el litio, una reserva de litio más importante, tiene vaca muerta, tiene alimentos, eso le ofrecería a la Argentina en un contexto de guerra, le ofrecería a la Argentina una oportunidad única en su historia. Es decir, que quieren repetir algo así como lo que pasó con Perón en la Segunda Guerra Mundial, pensando que piensan que la salida, la crisis, esta falta de dólares que tiene el gobierno, pasa justamente por la explotación de estos productos que la Argentina contaría, el litio, vaca muerta, los alimentos. Y esta visión estratégica la comparten todos. Y no es una visión estratégica, digamos, autóctona, sino que es algo que viene como plan del imperialismo norteamericano y del FMI. Es decir, hay toda una lucha por desvincular de la economía internacional a China, China como una de las grandes proveedoras de tierras raras, por ejemplo, y de materia prima, y aparte como inversora, y de hacerse con las materias primas, por ejemplo, el litio que hay en Argentina y en los países de alrededor, y no ser tan dependientes de la materia prima de China. Esta incorporación de la Argentina en esta reconfiguración del mercado mundial que obliga a la guerra y que obliga a esta nueva política que está teniendo Estados Unidos, que amenaza con también ir a una guerra con China, es que la Argentina se incorpore al mercado mundial a través de estos productos, es decir, a través del petróleo, de vaca muerta, y a través del litio. Es decir, hay toda una visión estratégica de reordenamiento del mercado mundial que une a estas dos fuerzas políticas, al peronismo y a Juntos por el Cambio. Yo tiendo a pensar que es esta visión estratégica que de alguna manera, por más que ellos no lo digan, pero los Alberto Fernández, los Massas, están buscando el triunfo de Morales. Yo creo que no lo pueden decir abiertamente porque, bueno, se les revelaría una base de ellos, pero los tipos están buscando eh, creo que los tipos desean un triunfo de Morales, porque sería lisa y llanamente una forma de explotar el petróleo. Bueno, lo estamos viendo en Salta con el petróleo. Lo hemos visto en Salta que no han movido un solo dedo con los recursos salteños. Entonces, me parece que ellos de alguna manera están buscando, les beneficia el triunfo de Morales, porque sería una manera más fácil políticamente de poder entregar el litio a las grandes corporaciones, que es el objetivo estratégico de esta gente. Entonces ahí es donde yo encuentro un punto en común entre Cambiemos y el peronismo, más allá de que alguno puede ser más represor, el otro menos represor, bueno, hay que ver, pero comparten una visión estratégica en común, comparten una salida a esta crisis en común, comparten, esta es la forma que ellos ven de proveerse de esos dólares que tanto necesitan y que va a ser el mismo problema que va a tener el próximo gobierno. Eh, bueno, no sé si vos, Iñaki, compartís esta visión conmigo, pero bueno, yo veo una alianza política entre el peronismo y los radicales, justamente para ver cómo se explota el litio. En este caso, bueno, le sirve Morales porque es el que va a pagar el costo político delante de la población. Pero acá ya hemos visto a Massa importando neumáticos, gastando los dólares que no tiene para destruir la huelga del Sudna Sí, cuando paralizó las fábricas para luchar por aumento salarial. sí, Así que no me sorprendería que detrás de esto estuviera Massa. sí. ¿Puedo apuntar algo, Walter? Celia, te Sí, sí, escuchamos. sí. Esta visión estratégica que parece un destilado del sistema capitalista en que vivimos,
resumiendo sería, si hay guerra, aplaudamos, porque nos va a ir mejor. En ética, 0. Me parece tan vergonzoso, incluso que se diga, se argumente con semejante posibilidad. Está bien, están lejos. Total, si hay muertos y masacrados y destrucción, ¿qué nos importa? Podemos vender luego. Qué vergüenza. Es lo que quería agregar. Bueno, gracias, Clelia. Luisa, te escuchamos, ahí quedaste un poquito a lo último. Acá me asusta un poco a mí en los medios de comunicación, como lo escuchaba Walter, ¿no? Directamente escuchar un medio de comunicación, otro, vemos que realmente nos ocultan la información verdadera, que están como, hay como una complacencia, ¿no? Con ciertas corrientes políticas y entonces no podemos escuchar, no tenemos información verdadera. Yo estoy todo el tiempo tratando de leer, investigar de los diferentes precandidatos, ¿no? Eh, en estas paso para poder decidir y, y no veo una opción para nada en la derecha, porque bueno, tiene que ver con esto que nos comentaban. En cuanto a los pueblos originarios, totalmente a favor de ellos. Qué pueblo tan castigado históricamente, que no pueden defender sus tierras, promesas, promesas incumplidas, siempre la lucha constante. La verdad que van a seguir teniendo esa fuerza porque van a seguir luchando generación tras generación, porque tienen más valores, tienen, como nos decía Clelia, ¿no? Yo creo que la ética, la moral en los pueblos originarios es verdadera, es verdadera, porque cuanto más nos acercamos a lo que es la civilización, digamos, más nos conectamos con, si se quiere decir, una especie de capitalismo y la lucha por tener el dinero. En mi caso no, pero bueno, el poder es así, lamentablemente. A mí me gustaría que los pueblos originarios tuvieran mucha más fuerza y sean avalados por algún poder político, como lo es, como lo son estos gobernadores que reprimen y demás, que están avalados por los grandes poderes y por eso llegan y por eso se eternizan en el poder. Y otra cosa que siempre digo, eternizarse en un poder en cualquier ámbito de la sociedad es negativo, siempre es negativo. ¿No? Porque para eso la Constitución dice el periodo que un gobernador, un presidente o lo que fuere, tiene que estar en el poder. Terminado ese tiempo, tiene que entregar el poder y los libros y las cuentas y cómo está todo a otro poder, a otro ciudadano, porque se eternizan y empieza la gran corrupción, de la cual somos nosotros las víctimas, los trabajadores. Bien, Bueno, Lili. Es, gracias, Luisa. Entonces le cedemos a Iñaki, así responde lo que le preguntaba Walter, y yo quería sumarle una pregunta, si, digamos, él conoce o está al tanto de las posturas, de las posiciones del tercer malón de la paz,
En cuanto, digamos, si no hay algún tipo de esperanza, bueno, ya algo nos comentó con respecto a la entrevista con Fernández y demás, pero si continúan o cuáles son sus posiciones en este momento con respecto a algún tipo de esperanza en el gobierno central. Este, cómo piensan ellos, digamos, si estás un poquito más al tanto de esto en este momento, ¿no? Post entrevista con Fernández. Iñaki, a ver. Sí, sí. No, estaba esperando que termine de formular la pregunta. Bueno, está muy vinculada, está muy entrelazada la pregunta esta que haces vos con el planteo este que hacía Walter. Desde ya, de manera contradictoria, es completamente acertado lo que planteaba Walter, porque eventualmente el triunfo de la posición de Morales para poder seguir explotando las tierras es el triunfo de los intereses del gobierno nacional también de poder, digamos, apropiarse de esa explotación. Después es verdad, o sea, es verdad en los términos que lo planteó el presidente de la Nación, de la oportunidad de la guerra, de que se puede, digamos, reubicar la Argentina, digamos, en el plano mundial con la exportación de los productos, pero eso está absolutamente alejado de lo que son las condiciones de vida de los argentinos, de los trabajadores. Eh, Jujuy puede llegar a explotar litio, pero la mitad de la población está bajo la línea de la pobreza. Y antes se explotó petróleo y históricamente fue una provincia pobre, y antes tenía la mina de plata más grande del país y históricamente fue pobre. O sea, el hecho de la explotación de los recursos naturales no significa un bienestar de la población en general, ni muchísimo menos. Este, Así que bueno, sí, estratégicamente el gobierno nacional, bueno, ha habido muchos reclamos de que para el candidato presidencial, o sea, el candidato que es Massa, no haya dicho una palabra sobre el problema del conflicto de Jujuy, la crisis de Jujuy, no ha dicho una palabra en ningún medio, lo cual es toda una confesión de parte. Y con respecto a lo del malón, a lo del tercer malón de La Paz, bueno, lo tomo con cuidado porque, digamos, desde ya hay un montón de sectores políticos que operan al interior del tercer malón de La Paz. Por ejemplo, la visita a Alberto Fernández generó ahí algunas discusiones entre las diferentes comunidades. Había algunas que eran partidarias de no participar, otras que eran partidarias de participar, otras que querían participar y no terminaron siendo parte de la delegación. Eso afecta la lucha en general desde ya. Después de que el gobierno les dijo que no puede hacer nada, que lo escucha pero no puede hacer nada, este, bueno, volvieron a la provincia con una especie de desmoralización, pero después hay que tener mucho cuidado. Posiblemente, como vos ahí leías en la carta, posiblemente inclusive hasta Morales les pida una reunión y los reciba. A ver si puede llegar a algún acuerdo que le permita al gobierno provincial desactivar el conflicto. Acá se dice que la semana que viene el actual gobernador, que es Gerardo Morales, los convocaría al tercer malón este de La Paz a tener una reunión. Todavía no está confirmado, pero no me sorprendería. No me sorprendería que busque por esa vía desactivar. Entonces hay que estar muy alerta, hay que estar muy consciente de cuáles son los reclamos, qué es lo que hay que defender, porque bueno, eh, acá hay un problema que yo no me acuerdo si lo dije en la entrevista pasada, pero hace 10 años hubo un conflicto parecido al que hay ahora con un gobierno peronista, que era el gobierno de Fellner, cuando recién se empezaban a hacer las exploraciones para la explotación de litio.
porque el primero que viene con la idea de explotar el litio fue el gobierno de Fellner en 2012, 2013. Y en ese momento hubo una movilización de las comunidades, no llegó a esta escala, pero hubo un conflicto, hubo cortes de ruta, hubo todo un proceso de lucha de estas características, y el gobierno de Fellner terminó negociando con las comunidades originarias, y se avanzó con la exploración. Después llegó, bueno, cambió de gobierno, vinieron las empresas a explotar, pero es algo que, eh, a ver cómo decirlo, si por la mano dura no se pueden instalar las empresas, vendrá otro mecanismo, una mano más blanda, que llegue a algún acuerdo, porque el problema de fondo es que las empresas puedan instalarse y producir carbonato de litio. Si con la mano dura y represiva hasta el final no se vehiculiza, será bajo otro mecanismo que se pueda vehiculizar. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en claro porque si fracasa o no puede avanzar el gobierno imponiendo esto con la mano dura, lo van a imponer de otra manera. Lo digo esto porque el otro día Gerardo Morales vino con la reta a la provincia y tuvo que ir a las empresas que están explotando litio desde Salta, no desde Jujuy, porque está todo cortado, tuvo que ir desde Salta para ofrecerle garantías a los empresarios que están explotando de que se van a mantener se va a mantener la explotación, digamos, de litio ahí en la Puna. Entonces, esto lo planteaba para que también se entienda en un cuadro más general hasta dónde el gobierno puede negociar, hasta dónde el gobierno va con una línea de que no va a claudicar y que va a quinta, que no baja un cambio, como ahora está de moda la frase de Patricia Bullrich, que no va a bajar un cambio y hasta dónde va a tener que tener cintura para negociar, que es más o menos lo que hizo con los gremios. Acá los gremios exigían un salario significativo y en el medio de toda esta crisis apareció la plata para desactivar la huelga de casi todos los gremios estatales. Entonces, bueno, hay que estar pendiente con eso y pendiente con este cuadro de las comunidades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Si las van a llamar o no? Ujú. Bueno, muchas gracias, Iñaki. Muy claro. Ya te tenemos invitado para ver cómo sigue esto, porque bueno, hay que seguirlo, no digamos que quede en una primer pantallazo cuando había tanto lío y después los medios lo sacan, por lo menos los medios más importantes lo sacan y no pasa más nada. Así que vamos a tratar de continuar y de seguir, digamos, con lo que está sucediendo en Jujuy. Bueno, ahora le vamos ceder en los últimos minutitos del programa a Walter, a Clelia y a Luisa para ir ya cerrando. Y bueno, y si después querés, te quedó algo pendiente, te escuchamos también, Iñaki. ¿Mm? Bueno, yo primero quería agradecer a Iñaki que por segunda vez, ahí está lidiando con su gato, ha decidido venir a este programa. Y me quedo, Iñaki, con una imagen en la cabeza de la audacia del pueblo de Jujuy. Es decir, vos mencionabas cómo un sector de la docencia de los sindicatos levantó el paro y los padres y los estudiantes fueran a tomar las escuelas diciendo acá el paro continúa, rodear la legislatura para decir, pronúnciense en contra de la reforma, los cortes de ruta, es decir, las marchas de antorchas. Es impresionante la audacia y la tenacidad de los trabajadores jujeños. Así que yo por lo menos de este programa me llevo esa imagen de las enormes reservas de lucha. Sí, Clelia. y contradictoriamente, algunos medios de comunicación y muy mirados, muy populares, no informan sobre estas
enormes marchas que yo las he llegado a ver por otros medios, por la prensa que puedo leer en mi celular, sino que pasan cosas que suceden muchas veces en las grandes manifestaciones. Pasan, por ejemplo, 3 delincuentes que encontraron con antecedentes delictivos y los promueven en los medios de comunicación como para mostrar que son 4 o 5 sinvergüenzas. Después muestran también la destrucción de vidrieras e interiores del Palacio Legislativo, que a veces es la propia indignación de la gente, pero era poca gente la que estaba haciendo eso, y de ninguna manera se muestran las enormes manifestaciones que yo he visto, que ni sé cómo hicieron los jujeños para juntar tanta gente, porque no son muchos. Una manifestación del 10% de la población ya se considera enorme, y esta debe haber sido mucho más que el 10% de la población. Hay una desinformación muy grande por los medios de comunicación, y justamente al lado de la criminalización que se trata de hacer de toda protesta, estas desinformaciones tratan de hacer ver que son gente inadaptada, que hay que reprimir. Y las fuerzas de seguridad de estos lugares tan necesitados de reivindicación, es las fuerzas de seguridad que tienen, sobre todo la gendarmería, que en realidad son cuerpos de frontera los gendarmes, reprimen permanentemente a la población, y ellos son los que ejecutan actos delictivos. Por ejemplo, un día vi un documental y entrevistas con wichis. Decían, ¿van a la escuela, chicas? No, no van, porque tiene que pasar, explicaban los padres, tienen que pasar por el cuartel de gendarmería y las violan. Y después, por gente que ha vivido ahí, me dijeron que sí, que es cierto, vueltas en eso. Son muy, muy maltratados realmente. Y me pregunto, quizás una pregunta demasiado a último momento hecha, si además de en Buenos Aires, que se va a hacer esta velada el 9 de julio en la Casa de Jujuy y otras manifestaciones que ha habido, si en otras provincias acompañan a esta provincia, porque me da la impresión de que hay varios focos de movilizaciones importantes. No, por ejemplo, hoy apenas se tocó el tema de Santa Cruz, donde también los docentes han luchado denodadamente por mejoras, si además no les pagaban, lo poco que le daban no les pagaban, y ahora tratan de decir que estaban por asesinar a Alicia Kirchner. La vicepresidenta trató de decir una cosa tan ridícula que creo que ni vale la pena comentarla. En fin, creo que hay un ambiente de movilizaciones populares, dado que hemos tocado fondo en cuanto al maltrato a la población y las necesidades de sobrevivir dignamente. Nada más, gracias. Gracias, Clelia. No tenemos que olvidar que, según se dicen aquí, hay 3 chicos que perdieron un ojo porque las fuerzas de seguridad apuntan directo a la cara, como hicieron en Perú y como hicieron en Chile, y hay un muchacho que lo vimos reiteradamente por la televisión que le impactó
un gas lacrimógeno en la cabeza, la lata, y no sabemos tampoco en qué estado está. Bueno, Luisa, Bueno, ¿querés? yo la verdad que Lili, gracias por estos espacios que nos ayudan a pensar mejor la realidad, porque bueno, como nos decía también Clelia, no podemos creer nada. Yo ya no creo en ningún medio de comunicación, eh, porque continuamente nos distorsionan la verdadera realidad, ¿no? Como todas estas preguntas que nos decía Clelia, no sabemos bien qué está sucediendo. Y bueno, mucha fuerza a, a los originarios, a los pueblos originarios. Un ejemplo, ¿no? Me saco el sombrero que no tengo, pero bueno, admiración por todas las personas eh, que luchan por sus derechos, que no son escuchados y siguen luchando. Nada, eso. Bueno, Gracias, gracias, Lili. Luisa. Iñaki, ¿algo más? Bueno, no, nuevamente agradecer porque, bueno, con este programa también sirve para, bueno, mostrar cuál es la realidad de lo que está pasando en el proceso de Jujuy, ampliar, digamos, la llegada de, bueno, de todo lo que está pasando en el cuadro, como habíamos charlado previamente, de que ya dejó de ser una noticia para los grandes medios de comunicación, demostrar que acá sigue habiendo una tenaz resistencia a esta política de ataque de parte del gobierno, que se siguen tomando medidas de fuerza, se siguen defendiendo la tierra, el agua, sigue una lucha docente muy importante. El paro, lo vuelvo a reiterar, es muy importante, ya está superando un mes de medidas de fuerza, donde todos los días se hace alguna actividad. Y esto sirve para dar una difusión de este conflicto, para recibir también el apoyo a esta enorme lucha que está llevando el pueblo de Jujuy y que esperemos que logremos derrotar esta política de ajuste y esta política de ataque a reclamos históricos que tiene la provincia sobre sus propios recursos, sobre su propio territorio. Este, y en ese sentido, bueno, seguimos peleando para lograr todo, para conquistar todos nuestros reclamos. Bueno, gracias Iñaki, todo nuestro apoyo y solidaridad. Gracias equipo y nos veremos en otro programa de La Rueda a ver si continuamos tratando la situación y luchas docentes en otras provincias de nuestro país. Bien. Gracias a la Radio Conciencia Tom New por cedernos el espacio. Bárbaro, gracias Lili. Hasta la semana que viene, ¿eh?